En este momento, la gente está difundiendo rumores sobre la aparición del cuarto progenitor. Se dice que el cuarto progenitor es un vampiro despiadado, inmortal y sin ataduras, y que no tiene ningún ser querido. Y aquí tenemos a nuestro protagonista, Ketsuki Kohou, quien actualmente está siendo supervisado y ayudado por su mejor amiga con las tareas de verano, ya que se ha saltado todas las clases y también ha abandonado los exámenes. Su amiga Asahi piensa que él no es un vampiro, así que no entiende por qué siempre parece tan cansado cada mañana. Ella está aquí para supervisarlo porque siente lástima por él, pero Kohou siente que ella solo está aprovechando la situación. Sin embargo, es su mejor amigo quien le presta dinero, así que no olvide pagarlo. Después, Asahi tiene que irse por unos asuntos, y su amigo también se va. Kohou, al final, decide regresar a casa y se da cuenta de que ya no le queda suficiente dinero para tomar el tren. Mientras camina por la calle, quejándose del calor, siente que alguien lo está siguiendo. Entra en un centro comercial y se da cuenta de que realmente lo están siguiendo. Entra en una tienda cercana, y la chica que lo seguía no sabe cómo atravesar la puerta automática. Al notar que lleva el uniforme de su escuela, decide enfrentarse a ella. Al ver su rostro, la chica lo llama cuarto progenitor. Pero él finge ser un extranjero que no sabe nada. La chica lo llama por su nombre, y él le dice que debe haberlo confundido con otra persona y se aleja, pero ella sigue persiguiéndolo hasta afuera. De repente, Kohou nota que dos tipos se acercan a la chica para intentar seducirla. Aunque quiere ayudarla, al ver que las cosas empiezan a ponerse serias, decide intervenir. Sin embargo, la chica se defiende por sí misma, y resulta que los dos tipos no son humanos normales. Uno de ellos es derribado y el otro revela que es un vampiro. Pero la chica también es una maga de combate, así que no le teme a este tipo de criaturas. El tipo libera su poder, lo que activa una advertencia para que los ciudadanos se evacúen. Invoca un caballo con magia, y la chica saca una lanza. Con un solo golpe, destruye al caballo y luego apunta al tipo, lo que obliga a Kohou a intervenir. Dejó que el joven se llevara a su compañero y le advirtió que la próxima vez, si volvía a molestar a una estudiante, no tendría tanta suerte. El tipo se fue, y la chica no entendía por qué la había detenido. Claramente, el tipo estaba equivocado y además había violado el pacto al usar su poder en un lugar público, así que nadie se opondría si lo mataran. Kohou pensaba que ella fue la que atacó primero y además intentó matar a alguien solo porque se le vio la ropa interior. Ella sabía que él también lo había visto, pero justo cuando terminó de decirlo, el viento volvió a soplar, y Kohou lo vio de nuevo. Kohou intentó golpearlo, pero fue un descuido de ella. Luego, ella llamó a Kohou asqueroso y se fue. Sin embargo, Kohou se dio cuenta de que la chica había dejado caer su billetera y su identificación. La recogió y descubrió que la chica se llamaba Yukina. Este lugar es la isla de Itogami, una isla situada en el Océano Pacífico, a 300 kilómetros de Japón, construida con metal y magia. Esta ciudad fue creada para que las criaturas no humanas, autorizadas por el mundo y el gobierno, pudieran vivir aquí, a cambio de ser estudiadas. Kohou solía ser un estudiante normal hasta hace 3 meses, cuando misteriosamente descubrió que se había convertido en el cuarto progenitor. Al día siguiente, llevó la billetera a la escuela para buscar al profesor de Yukina y devolverla. Pero el profesor no estaba, así que decidió quedársela para devolvérsela más tarde. Luego, revisó la billetera y notó que tenía un aroma agradable, lo que hizo que su sed de sangre resurgiera, aunque logró controlarse. Casualmente, Yukina vio esto, y Kohou aún no devolvió la billetera porque quería saber por qué ella lo estaba siguiendo. Ella intentó recuperar la billetera por la fuerza, pero la sed lo abrumó, por lo que Kohou le pidió que le invitara a almorzar como agradecimiento por haber encontrado su billetera. Ambos fueron a comer hamburguesas, y Yukina le explicó que venía de la organización secreta del Rey León. Esa organización fue creada para prevenir desastres a gran escala y el terrorismo mágico. Como Kohou es un Shinso, una criatura considerada extremadamente peligrosa, ella fue enviada para supervisarlo. Ella cree que él debe tener alguna razón para esconderse en esta isla y ocultar su identidad. Pero él le explicó que había vivido allí antes de convertirse en vampiro, y ella no podía creer que alguien pudiera convertirse en vampiro desde una persona normal. Kohou intentó recordar el momento en que tuvo contacto con el anterior Shinso, pero esos recuerdos le provocaron un dolor de cabeza intenso. Yukina decidió creer en él, ya que se dio cuenta de que ni siquiera él sabía en qué posición se encontraba en ese momento.
por lo tanto, decidió que, mientras no viera a Kohou como una amenaza, lo vigilaría de cerca para evitar que se convirtiera en un peligro para el mundo. Hace unos días, Yukina fue llamada por los altos mandos para informarle sobre el cuarto progenitor. La razón por la que criaturas consideradas enemigas de la humanidad todavía existían era debido a un acuerdo entre los gobiernos del mundo para mantener el equilibrio global. Sin embargo, la existencia del cuarto progenitor amenazaba con romper ese equilibrio. Le mostraron una foto de Kohou y le informaron que él era el cuarto progenitor en ese momento. Le entregaron una lanza capaz de exterminar demonios y le encomendaron la tarea de vigilar a Kohou. Si confirmaba que él era una amenaza, debía eliminarlo de inmediato. De vuelta al presente, Kohou descubrió que las vacaciones de verano habían terminado y que Yukina se estaba mudando a la casa de al lado para poder vigilarlo más de cerca. Kohou, sin querer causarle molestias, le dijo que se tomara su tiempo para desempacar sus cosas y que él la esperaría. Luego, fue a la escuela para entregar su informe a la profesora Natsuki. Aunque no lo parecía, ella tenía 26 años, era una maga de combate, y una de las pocas personas que sabían que Kohou era el cuarto progenitor. Después, ella le preguntó sobre los 2 ataques recientes, y al ver que él no sabía nada, lo dejó ir. Cuando estaba a punto de irse, Kohou le preguntó sobre la organización del Rey León, y ella le preguntó por qué sabía ese nombre, a lo que él mintió. Natsuki le informó que la organización del Rey León era su adversaria y también su competencia. Desafortunadamente, ella se dio cuenta de que había revelado esa información demasiado tarde. Luego, Kohou y Yukina fueron a comprar suministros para la casa. Después de un día de compras, regresaron y fueron vistos por Asahi. Cuando llegaron a casa, Kohou presentó a su hermana Nagise a Yukina, pero ambas ya se conocían desde el día anterior, ya que Yukina se había transferido a la clase de Nagise y ambas se habían hecho amigas. De hecho, Nagise sabía que Yukina se iba a mudar y había comprado cosas para celebrarlo. Al llegar a casa, Nagise preparó la comida mientras Yukina ayudaba a Kohou con sus deberes. Aunque todavía estaba en la escuela secundaria, Yukina ya había aprendido todo el contenido de la educación secundaria superior. Notó que Kohou solía estar en el equipo de baloncesto. En ese entonces, él era muy destacado, pero poco a poco se volvió arrogante hasta que fue reprendido por Kohou frente a todo el equipo, lo que lo llevó a abandonar el deporte. Cuando obtuvo sus poderes, Kohou pensó en usarlos para ayudar al mundo. Sin embargo, se dio cuenta de que no podría cambiar las cosas de esa manera, por lo que decidió no involucrarse con sus poderes y vivir como una persona normal. Para ser sincero, sentía que el poder de un Shinso estaba mucho más allá de sus capacidades. Después de la cena, Nagise estaba contenta de que Yukina viviera cerca, y cuando Kohou decidió salir a comprar algo de beber, se encontró con Yukina que salió corriendo. Ella había estado bañándose, pero al escuchar que Kohou salía, se apresuró a seguirlo. Kohou le sugirió que se secara bien antes, que él la esperaría. Luego, ambos caminaron juntos y conversaron. Kohou le preguntó a Yukina sobre su pasado, y ella le contó que fue llevada por la organización junto con otros niños huérfanos para ser entrenados. Sin embargo, ella nunca se sintió sola porque siempre estuvo rodeada de amigos. Yukina se fijó en una máquina de garra y parecía interesada, por lo que Kohou le ganó un peluche. De repente, fueron sorprendidos por la profesora Natsuki, y antes de que Kohou pudiera ser descubierto, hubo una explosión, y él aprovechó la oportunidad para llevar a Yukina corriendo. Ambos se dieron cuenta de que la explosión fue causada por una bestia mágica, así que Yukina le dijo a Kohou que regresara a casa mientras ella se encargaba de la situación. Yukina sacó su lanza y se apresuró, solo para encontrar que la bestia mágica había sido aplastada y absorbida por una mano. Luego encontró al dueño de la bestia siendo atacado por un tipo peligroso. Él reconoció la lanza de Yukina y supo que ella era de la organización del Rey León. Se presentó como un experto en exterminio de demonios de la Iglesia de Europa Occidental, aunque era un misterio por qué alguien como él estaba allí. Ambos se lanzaron al combate, y Yukina recibió una herida en el muslo. Luego, el hombre invocó a una chica, quien resultó ser la que controlaba la mano que absorbió a la bestia mágica. La chica dominó completamente a Yukina, quien se dio cuenta de que moriría después de recibir el próximo golpe. En ese instante, pensó en Kohou, y de repente, él apareció para interceptar el ataque por ella. Luego, Kohou intentó luchar, pero fue golpeado y herido. Sin embargo, ese evento hizo que el poder del Shinso dentro de Kohou se activara inconscientemente. Los dos enemigos, al darse cuenta de que la situación no era favorable, decidieron retirarse. A la mañana siguiente,
las noticias informaron sobre una explosión que ocurrió la noche anterior. Aunque no hubo víctimas, dejó sin electricidad a 20,000 hogares. La línea ferroviaria que conecta las dos islas fue destruida, y los daños se estimaron en 50.000 millones. Kōjō sintió una gran responsabilidad por los daños causados, pero Yukina no informó a sus superiores sobre lo sucedido la noche anterior, ya que entendió que él solo había causado esos daños para salvarla. Al llegar a la estación, el tren también fue afectado por los daños, y Yukina notó que Kōjō se estaba protegiendo en exceso. Sin embargo, él no podía controlar su poder y admitió que había heredado bestias mágicas del anterior Shinso. Pero las bestias no lo aceptaban como su amo, por lo que, aunque podía invocarlas, no podía controlarlas completamente. Yukina no entendía cómo Kōjō, siendo el cuarto progenitor, no podía controlar a las bestias mágicas. Kōjō pensó que era porque todavía era un vampiro virgen, es decir, nunca había bebido la sangre de nadie. De repente, su amigo Yace apareció y notó que Kōjō parecía haber hecho amistad con una chica bonita. Yace preguntó si Yukina tocaba en alguna banda, ya que llevaba un instrumento musical, lo que la hizo darse cuenta y encontrar una excusa para irse. Cuando Kōjō llegó a clase, vio que Asahi parecía estar un poco cansada, ya que, debido a lo sucedido la noche anterior, la corporación que gestiona la isla la había llamado para reajustar el sistema. Kōjō, sin querer, se disculpó, pero luego trató de justificar su disculpa. Asahi se ofreció a prestarle su informe para que pudiera escribir el suyo, pero de repente los chicos comenzaron a hablar sobre una nueva estudiante muy linda que se había transferido. Sabiendo que Kōjō tenía una hermana en la misma clase, le pidieron que les presentara a la nueva estudiante, y, como se esperaba, la persona de la que hablaban era Yukina. Asahi se dio cuenta de que Kōjō y Yukina habían estado juntos el día anterior, y la profesora Natsuki también le pidió a Kōjō que, después del almuerzo, llevara a Yukina a verla, ya que quería saber qué habían hecho ambos después de que huyeron de ella la noche anterior. Todos pensaban que Kōjō estaba intentando estar con dos chicas al mismo tiempo, aunque él solo veía a Asahi como una amiga, lo que la enfureció, y rompió su informe, negándose a prestárselo. Cuando finalmente se encontraron con la profesora, ella les informó que habían ocurrido 6 explosiones similares en los últimos 2 meses. Los dos tipos que acosaron a Yukina la vez anterior fueron víctimas de una de las 6 explosiones, y uno de ellos fue rescatado y aún estaba inconsciente. La razón por la que la profesora llamó a ambos fue para advertirles que no salieran por la noche, ya que sería muy peligroso. Kōjō luego se despidió y la profesora le devolvió a Yukina el gato de peluche que Kōjō había ganado la noche anterior pero que había olvidado. Yukina le preguntó a Kōjō qué pensaba sobre los enemigos que enfrentaron la noche anterior. Yukina pensaba que ambos deberían capturar a esos dos antes que la policía, de esa manera, ella podría explicar mejor a sus superiores que Kōjō no era una amenaza. Yukina había investigado los posibles escondites del miembro de la Iglesia de Europa Occidental, pero Kōjō pensaba que, si él estaba escondido, elegiría una antigua base de la Iglesia para evitar ser descubierto. Creía que la corporación que gestionaba la isla tendría información, así que fue a buscar a Asahi y le pidió ayuda. Asahi seguía sintiendo celos de Yukina, pero al escuchar que era un asunto personal de Kōjō, accedió a ayudarlo y encontró una ubicación. Ambos se dirigieron rápidamente al lugar, y Yukina notó que era un lugar perfecto para que el enemigo se escondiera. Ella le pidió a Kōjō que se quedara afuera porque él se movía de manera demasiado torpe, pero él estaba preocupado por Yukina y decidió seguirla. Al llegar a la puerta, la encontraron cerrada, pero era solo una ilusión que Yukina desactivó fácilmente. Al entrar, encontraron varios tubos de ensayo, y la chica que devoraba bestias mágicas apareció. Ella les pidió que se fueran rápido porque la isla pronto se hundiría. El tipo apareció detrás de ellos y les informó que planeaban robar la fuente de energía que mantenía la isla a flote. Kōjō se enfureció, no solo porque planeaban destruir el lugar, sino también porque había implantado una bestia mágica en la chica. Eso provocaba que su vitalidad se agotara a un ritmo alarmante, y el tipo la hacía devorar bestias mágicas para mantenerla viva. Para él, la chica no era más que una herramienta, pero también afirmó que la organización del Rey León veía a Yukina y a los otros niños de la misma manera. Kōjō no permitió que insultara a Yukina, y su poder estalló, pero el tipo también hizo que la chica activara la bestia mágica. Kōjō intentó atacarlo, pero fue repelido al instante. Yukina se lanzó a la batalla, pero pronto se dio cuenta de que el enemigo había copiado la habilidad de su lanza para anular la magia, solo con el combate anterior. Se sintió culpable, pensando que por su culpa Kōjō se había vuelto inútil.
Fue golpeada y lanzada al suelo, y cuando el enemigo levantó su hacha para acabar con ella, Kohou se interpuso para protegerla. El enemigo no mostró piedad y presionó más fuerte, cortando el cuerpo de Kohou por la mitad. Yukina no podía creer que Kohou había muerto justo frente a sus ojos, y solo pudo abrazar su cabeza y llorar. El enemigo los ignoró a ambos y siguió adelante con su plan. Mientras tanto, en la corporación que gestionaba la isla, Asahi y su creación, Mouwar, estaban reparando algunas cosas en el servidor cuando ocurrió un terremoto. Mouwar informó que había intrusos y que el equipo de seguridad estaba combatiéndolos en uno de los pilares, lo que había causado las réplicas. Los dos miembros de la Iglesia de Europa Occidental habían logrado infiltrarse más profundamente después de matar a todos los guardias. Kohou, en ese momento, también se despertó. Yukina le contó que, poco después de que él muriera, todas sus heridas y sangre se habían regenerado como si el tiempo hubiera retrocedido. Ella lo regañó por no haberle dicho que tenía la capacidad de curarse, pero Kohou ni siquiera sabía que poseía esa habilidad. Yukina le dijo que no necesitaba arriesgar su vida por ella, ya que él no tenía a nadie cercano, y si moría, nadie lo lamentaría. Kohou la empujó al suelo y empezó a comportarse como un pervertido, diciéndole que no necesitaba sacrificar su vida por alguien como él. Luego la dejó sentarse y ocurrió otro terremoto, pero siendo una isla artificial, los terremotos eran inusuales. Asahi le envió un mensaje, diciendo que estaba atrapada en la zona que estaba siendo atacada, por lo que Kohou necesitaba actuar de inmediato. Él llamó a Asahi para preguntarle si estaba bien y si los atacantes eran un anciano con un solo ojo y una bestia mágica artificial. Una vez que lo confirmó, le pidió a Asahi que se mantuviera tranquila y le dijera en qué dirección se dirigían. Al saber que estaban apuntando al lugar más profundo del pilar que sostenía la isla, Kohou se preguntó qué tipo de tesoro buscaba el enemigo. Asahi le pidió a Mouwar que investigara, pero era un secreto militar, así que tuvo que romper el cortafuegos para descubrir qué era el tesoro. Asahi le informó a Kohou sobre lo que había descubierto, y ahora él se preguntaba si había alguna forma de salvar a todos los habitantes de la isla. Yukina decidió ofrecerle su sangre a Kohou para que la bebiera, ya que él había dicho que no podía controlar a las bestias mágicas porque no lo aceptaban. Le dijo que bebiera su sangre y tomara su poder para salvar a la gente de la isla. Sabía que él quería detener al miembro de la iglesia, y esta era la única manera de que lo lograra. Finalmente, Kohou abrazó a Yukina y decidió beber su sangre. En ese momento, el enemigo había llegado a la sala que contenía el tesoro y se regocijaba porque pronto recuperaría algo que pertenecía a la iglesia. Pero Kohou y Yukina lo encontraron. Kohou sabía que el tesoro del que hablaba era el brazo de un santo que había servido a la Iglesia de Europa Occidental, un brazo que se consideraba una reliquia sagrada. Hace 40 años, alguien había canalizado el poder de los 4 bestias sagradas hacia este lugar para crear una línea de dragones que sostuviera la isla. Sin embargo, el dragón dorado, la bestia más poderosa de las 4, no lo aceptó, lo que hizo que los cimientos de la isla fueran inestables. Así que ese alguien contaminó el brazo con magia herética y usó el cuerpo del santo que la iglesia adoraba como un receptáculo para la maldición. El enemigo lo consideraba una blasfemia, y esta era su forma de vengarse de la ciudad. Además, afirmaba que Kohou, como el cuarto progenitor, no tenía derecho a interferir. Pero no le importaba que más de 50,000 personas en la ciudad murieran. Yukina sugirió que si él presentaba una queja formal, podría recuperar el brazo, pero el enemigo no quería tomar el camino fácil. Kohou decidió que tenía que luchar, activando el poder del rayo alrededor de su cuerpo y declarando que ahora sería su batalla. Se lanzó hacia adelante con un puñetazo, y aunque el enemigo lo esquivó, notó que aunque los movimientos de Kohou aún eran torpes, su fuerza había aumentado significativamente. Decidió mostrar su armadura dorada especial y se lanzó al ataque. Kohou también tuvo que utilizar su poder. Ordenó la invocación de su quinta bestia mágica, el león del trueno. El león apareció y se lanzó contra el enemigo, obligándolo a convocar a su bestia mágica artificial para bloquear el ataque. Aunque usó su bestia mágica, el escudo antimágico de la chica aún estaba activo. Pero Yukina intervino, usando su lanza para romper la armadura y permitir que Kohou atacara y derrotara a la bestia mágica artificial. El enemigo fue golpeado por Yukina con un ataque que perforó su armadura, dejando a Kohou para que terminara el trabajo. Luego, Kohou abrazó a Yukina y corrió hacia la chica artificial para beber su sangre, con la intención de ayudarla a controlar la bestia mágica dentro de ella y prolongar su vida. Yukina se dio cuenta de que Kohou la había usado como intermediaria para estimular sus instintos y le dio un golpe en la cabeza.
Mientras tanto, Yace notó que Kohou finalmente tenía una compañera para beber sangre y pronto se convertiría en un verdadero Shinso. El cuervo, que aparentemente era la profesora Natsuki, comentó que tener a Yukina cerca la prepararía para convertirse en la reina de Kohou. En general, Kohou todavía tenía un camino difícil por delante. Al día siguiente, Kohou vio que Yukina estaba empacando sus cosas para irse porque había violado algunas órdenes y dañado la lanza sagrada. Sin embargo, la lanza fue devuelta después de ser reparada, y Yukina pudo continuar con su misión de supervisión. Al día siguiente, Yukina fue a hacerse un chequeo de sangre, y los resultados mostraron que su sangre estaba segura, pero Nagise y Asahi llegaron exigiendo una explicación clara de Kohou. Asahi también quería saber cuál era la relación entre Yukina y Kohou, lo que provocó un malentendido, mientras Yace observaba desde lejos, viendo que el vampiro más fuerte tenía otro desafío en su camino. Una noche, un hombre bestia estaba huyendo después de que su operación de contrabando fuera expuesta. Planeaba detonar explosivos para borrar toda evidencia, pero la profesora Natsuki apareció y le informó que ya había desactivado todas sus bombas. El hombre no sabía quién era ella hasta que la vio moverse con una agilidad sobrenatural y se dio cuenta de que estaba frente a la legendaria bruja del vacío. Luego, lo ató y dejó que la guardia de la isla se encargara del resto, ya que tenía que prepararse para su clase al día siguiente. A la mañana siguiente, Kohou escuchó que su madre estaba por regresar a casa, así que entró en la habitación de su hermana para preguntarle, pero sorprendió a Yukina mientras se cambiaba de ropa. Kohou intentó explicar que fue un accidente, pero aún así recibió un golpe. Más tarde, en el tren, intentó explicarse nuevamente, pero ni su hermana ni Yukina le creyeron. Nagise le dijo que debería haber llamado a la puerta y le recordó que ella le había dicho que Yukina estaría en casa esa mañana. Sin embargo, Kohou no lo había escuchado, lo que llevó al incidente. Esa mañana, Yukina y Nagise necesitaban tomar sus medidas para sus uniformes de porristas, ya que los chicos de la clase habían suplicado a Yukina que se uniera al equipo de porristas para aumentar su energía en la competencia. Ambas chicas también le dijeron a Kohou que lo animarían en la próxima competición deportiva, si decidía participar. Cuando llegó al casillero, Asahi se acercó y le pidió a Kohou que le guardara su bolsa de raquetas. Ella le preguntó si participaría en alguna actividad, y él mencionó que había pedido al representante de la clase que lo asignara a la actividad más fácil. Casualmente, cuando llegaron a clase, Yace notó que Kohou ya había conseguido el equipo necesario y hasta compañeros de equipo, ya que él y Asahi formarían un equipo de dobles en bádminton. El representante de la clase intentó bromear con la idea de que Asahi estaba enamorada de Kohou, y como a Kohou no le molestaba la idea de jugar bádminton, ambos fueron elegidos. Mientras tanto, la profesora Natsuki fue a enfrentarse a un doctor, quien resultó ser la mente maestra detrás del hombre bestia que ella había capturado la noche anterior. El doctor también reveló su verdadera forma, pero la profesora Natsuki lo dejó en manos de Astarte, la chica artificial que había tomado bajo su protección en el caso anterior. Con un solo golpe de la bestia mágica, el doctor fue derrotado y arrestado. Más tarde, Asahi se fue a cambiarse de ropa para entrenar, y el representante de la clase le sugirió que debería mostrarse más segura de sí misma para conquistar a Kohou, o de lo contrario, Yukina se lo podría llevar. Kohou, por su parte, encontró el gimnasio demasiado estrecho para su gusto, así que les dijo a todos que entrenaran mientras él se estiraba para esperar a Asahi. Salió a comprar una bebida y estaba a punto de sentarse en un banco cuando fue atacado. Logró esquivar el ataque y descubrió que un león dorado lo estaba enfrentando. Poco después, un lobo plateado también apareció, y Yukina tuvo que intervenir para ayudar a Kohou. Ella derrotó a ambas bestias y explicó que eran Shikigami, comúnmente usados para transmitir mensajes. Justo en ese momento, dos amigos de ella la vieron sosteniendo su lanza, por lo que Yukina pensó en borrarle la memoria, pero Kohou le sugirió que se relajara, ya que en ese momento no se veía diferente de una cosplaye. Luego, Kohou notó que una carta acompañaba a las bestias, y Asahi, al ver la escena, pensó que Yukina le estaba enviando una carta de amor, así que decidió no molestarlos y se fue. Kohou se enteró de que la carta provenía del Lord Butler. Siendo un noble del territorio de Europa del Este, el Lord Butler se rumoreaba que había servido bajo el primer progenitor. Como noble, Butler era un vampiro de sangre pura, y el hecho de que alguien tan importante buscara a Kohou significaba que quería conocer al nuevo progenitor. Kohou fue invitado a una fiesta y tuvo que elegir a alguien para que lo acompañara. Pensó en invitar a la profesora Natsuki, ya que ella sabía quién era él y era lo suficientemente fuerte para cuidar de sí misma.
Sin embargo, Yukina parecía querer una respuesta diferente, así que ella misma se ofreció a acompañar a Kohou, aunque no tenía un vestido para la fiesta. Sorprendentemente, cuando regresaron a casa, la organización del Rey León ya había enviado un vestido de fiesta con las medidas exactas de Yukina. Ella le dio un golpe a Kohou para que olvidara lo que acababa de descubrir. Luego, ambos se dirigieron al yate donde se celebraría la fiesta y subieron a bordo. Al mirar alrededor, no vieron al Lord Butler, por lo que decidieron subir al piso superior para buscarlo. Pero de repente fueron atacados, y Kohou logró intervenir a tiempo. En realidad, era el Lord Butler quien estaba probando a ambos. Después, les dio la bienvenida más cálida y profunda al cuarto progenitor. De repente, Kohou fue atacado por varios platos voladores, y una chica saltó y abrazó a Yukina. Era Sarake, la mejor amiga de Yukina en la organización del Rey León. Estaba muy molesta porque la organización había asignado a Yukina la tarea de vigilar al cuarto progenitor sola. Sarake estaba en una misión para escoltar al Lord Butler y parecía no tener mucha simpatía por Kohou. De hecho, ella era la persona que lo había atacado en la escuela para entregar la carta, y su estilo de combate se centraba más en el asesinato que en la lucha directa, a diferencia de Yukina. Mientras tanto, Asahi estaba llamando a Yace para desahogarse sobre cómo Kohou estaba pasando tiempo a solas con Yukina. Sin embargo, Yace sugirió que tal vez era Yukina quien estaba seduciendo a Kohou y le aconsejó a Asahi que intentara conquistar a Kohou. Luego, Asahi recibió un acertijo de alguien que la retaba a resolverlo, lo que la motivó a demostrar su inteligencia. Mientras tanto, Kohou escuchaba a Butler hablar sobre Aurora. Aurora era el tercer progenitor, y Kohou había absorbido su poder. Butler reveló que era el amante de Aurora y trató de acercarse a Kohou, lo que llevó a Kohou a dejar claro que no era su pareja. Luego, Yukina presentó a Butler y él detectó el olor a sangre de Yukina en Kohou, lo que demostraba que ella era la compañera que había actuado como intermediaria para ayudar a Kohou a controlar las bestias mágicas. Sin embargo, dejando eso de lado, Yukina y Kohou querían saber la verdadera razón por la que Butler los había convocado. Butler les habló de un hombre llamado Christoph, un infame terrorista en Europa. Christoph lideraba una organización extremista que había causado la muerte de más de 400 personas. Aunque Butler había desmantelado esa organización en el pasado, Christoph fue contratado como su nuevo líder, y desafortunadamente, ese hombre ahora se encontraba en la isla. Al parecer, alguien había sido negligente y permitió que Christoph se infiltrara. Butler expresó su deseo de eliminar a Christoph, pero advirtió que si fracasaba y perdía la vida, sus bestias mágicas se liberarían y destruirían toda la isla. Por eso, quería disculparse con Kohou de antemano en caso de que fallara. Sin embargo, Yukina puso una condición: quería acompañar a Kohou para capturar a Christoph en lugar de dejar que Butler lo hiciera solo. Butler le pidió que lo pensara bien, ya que las bestias mágicas de Kohou eran aún más peligrosas que las suyas. Yukina prometió que lo haría, por lo que Butler decidió ver hasta dónde llegaba su capacidad. Al salir, Sarake parecía haber desarrollado aún más resentimiento hacia Kohou. Al día siguiente, Kohou se despertó y vio a Asahi otra vez en su cama. Ella quería bromear con él un poco, pero él le pidió que bajara. Ambos comenzaron a forcejear, lo que provocó que cayeran juntos al suelo. Justo en ese momento, las dos hermanas menores de Kohou entraron, y, al ver la escena, pensaron que ambos necesitaban un momento de privacidad, así que se retiraron rápidamente. Sarake, a través de su familiar, pudo observar la situación y su desagrado hacia Kohou aumentó aún más. Al llegar a la estación de tren, Yukina seguía enojada con Kohou y lo mostraba abiertamente. Él intentó explicarle que Asahi solo estaba bromeando con él, pero Yukina insistió en que el problema era que él podría perder el control y morder a Asahi debido a su sed de sangre. Ambos llegaron a la escuela y se dirigieron a la oficina de la profesora Natsuki, donde descubrieron que Astarte había sido acogida por la profesora como su sirvienta. La profesora Natsuki les preguntó la razón de su visita, y ambos fueron al grano: querían encontrar a Christoph. Natsuki sabía que habían obtenido ese nombre de Butler y les pidió que no se involucraran en ese asunto, ya que el arma antigua que Christoph buscaba ya no era funcional. Explicó que cualquier persona que intentó descifrar cómo usar esa arma había sido detenida por ella, y que actualmente el arma estaba bajo vigilancia, sin señales de que pudiera volver a funcionar. Después de ser rechazados por Natsuki, Kohou decidió pedirle a Asahi que lo ayudara a investigar más sobre esa arma. Yukina, todavía molesta, le preguntó sobre la vez que él bebió su sangre, pero Kohou no quería obligarla a nada. Sin embargo, su torpe respuesta hizo que Yukina se enfadara y se marchara.
Más tarde, en clase, Kohou le pidió a Asahi que investigara el arma mencionada por Natsuki. Ambos se dirigieron juntos a la sala de profesores para usar las computadoras y lograron encontrar imágenes del arma biológica. De repente, el profesor entró, y ambos tuvieron que esconderse bajo la mesa. Kohou notó que Asahi llevaba los pendientes que él le había regalado y eso le provocó una hemorragia nasal. Después, escaparon al tejado, pero mientras Asahi se alejaba un momento, Sarake apareció de repente, dispuesta a matar a Kohou. Estaba furiosa porque él había bebido la sangre de Yukina y la había puesto en peligro. Yukina era su única amiga, y Sarake no podía permitir que Kohou se la arrebatara. Sarake logró herir a Kohou, lo que provocó que sus poderes se desataran justo cuando Asahi regresaba. Mientras tanto, un coche llegó frente a la entrada de la escuela con la intención de secuestrar a Asahi. La explosión de poder de Kohou causó un fuerte temblor en toda la escuela, haciendo que Asahi fuera lanzada por los aires y quedara inconsciente. Yukina tuvo que intervenir para sellar los poderes de Kohou y les pidió a ambos que reflexionaran sobre su comportamiento. Nagise también corrió hacia ellos, y juntos llevaron a Asahi a la enfermería. Los poderes de Yace se vieron temporalmente inutilizados por el impacto causado por Kohou. Yukina y Nagise, preocupadas, fueron informadas por Astarte de que Asahi solo había sufrido un leve shock. Cuando Asahi despertó, Nagise pensó que Kohou le había hecho algo, pero ella no recordaba bien lo que había sucedido en la azotea ni por qué una chica había atacado a Kohou. Yukina se disculpó, explicando que su amiga estaba celosa, lo que había causado todo el incidente. Mientras tanto, arriba, Sarake y Kohou discutían sobre Yukina. Sarake despreciaba a Kohou y creía que ella era la que mejor conocía a Yukina, pero Kohou insistió en que Sarake solo entendía el exterior de Yukina, mientras que él conocía su verdadero carácter. Sarake finalmente admitió que Kohou era digno de ser su rival, cuando de repente, unos intrusos irrumpieron en la escuela. Astarte informó que se trataba de bestias humanoides y que se dirigían hacia ellos. Los intrusos entraron, y Nagise, aterrada, gritó. Uno de los atacantes intentó silenciarla con un disparo, lo que obligó a Yukina a dejarla inconsciente para salvar su vida. Christophe apareció con la intención de capturar a Asahi, y aunque Astarte intentó contraatacar, fue disparada de inmediato. Al escuchar los disparos, Sarake y Kohou corrieron hacia abajo. Yace, por su parte, descubrió que el grupo de Asahi había sido capturado. Kohou y su grupo llegaron a la enfermería, donde solo encontraron a Astarte herida. Mientras tanto, Yace estaba persiguiendo el coche que transportaba a Asahi y las dos hermanas de Kohou. Había tomado unas pastillas para poder cabalgar el viento con mayor velocidad y descubrió que Christophe planeaba llevar a las chicas al aeropuerto y sacarlas de la isla. Yace tomó más pastillas para crear una réplica sonora de sí mismo que pudiera seguir al coche, pero la réplica fue abatida de inmediato por Butler. Butler, en lugar de ayudar, decidió eliminar a Yace, afirmando que este asunto debía ser resuelto por Kohou. Yace fue derribado y cayó al río. Mientras tanto, Asahi explicó a Yukina que Nagise había tenido un accidente relacionado con demonios en el pasado, lo que casi le costó la vida. Por eso, Nagise tenía tanto miedo y se había alterado tanto. Asahi también se disculpó por haber involucrado a Yukina en todo esto, sabiendo que ella era el objetivo de Christophe. Christophe entró y elogió las habilidades de Asahi, diciéndole lo talentosa que era. Le explicó que necesitaba a alguien para descifrar cómo controlar un arma biológica, por lo que había enviado un rompecabezas a más de 100 hackers, y ella fue la más rápida en resolverlo. Aún tenía otras piezas que necesitaba descifrar y quería que ella le ayudara. Sin embargo, cuando Asahi se negó, él le advirtió que solo tenía el comando de activación del arma, pero no el control total sobre ella, y que si el arma destruía toda la isla, no le importaría. Mientras tanto, Kohou y Sarake fueron detenidos por los guardias de la isla, así que tuvieron que tomar un camino alternativo hasta llegar al puerto. Kohou mencionó que en ese momento solo podía usar una bestia mágica, lo que haría la batalla bastante difícil. Luego, cargó a Sarake y saltó al otro lado, pero ella se lanzó al suelo, casi provocando que Kohou cayera. Ambos entraron en el edificio y se encontraron nuevamente con Natsuki, quien les pidió que no se involucraran más en este asunto, pero ya era demasiado tarde para retroceder. De repente, Butler apareció, interrumpiendo sus planes, diciendo que quería ver cómo funcionaba el arma. Yukina, por su parte, no entendía por qué Butler estaba cooperando con Christophe, ya que se dio cuenta de que algunos de los hombres de Christophe estaban a bordo del barco de Butler.
Christoph comentó que Butler solo buscaba entretenimiento, y que un arma con el poder suficiente para destruir a un Shinzo era el remedio perfecto para su aburrimiento. Después de eso, Christoph se retiró, y Nagise comenzó a comportarse de manera extraña, como si estuviera poseída por alguien. Nagise le dijo a Asahi que descifrara todos los comandos, mientras que Kohou ganaría tiempo para ellas desde abajo. Yukina tomó prestado el teléfono de Asahi para llamar a Kohou, quien quería saber cuánto tiempo más planeaba Butler quedarse allí y qué había pasado con su barco. Butler le explicó que Christoph había tomado su barco y que en el camino también había capturado a Yace, a quien luego devolvió a Kohou. Butler asumió la responsabilidad de destruir el arma, pero justo cuando iba a combinar sus dos serpientes para luchar, Yukina lo llamó y le pidió que no destruyera el arma y que le diera un poco más de tiempo. Kohou entendió lo que Yukina quería decir y avanzó, exigiendo que Butler se retirara y dejara que él se encargara de la situación. Butler solo podría intervenir una vez que Kohou hubiera sido derrotado por el arma, así que decidió dejar que Kohou luchara y destruyó el puente para evitar que los guardias de la isla interfirieran. Una vez seguro de que no quedaban guardias en la zona, Kohou pidió a Natsuki que se encargara del grupo de Asahi y se lanzó al combate. Esquivó los rayos láser que le disparaban, pero al moverse hacia atrás, no pudo evitar el siguiente ataque, lo que obligó a Sarake a lanzarse y recibir el golpe en su lugar. Sarake, herida pero decidida, cargó con su espada para atacar el arma biológica, pero no logró hacerle daño alguno. Butler observó que, aunque la espada de Sarake podía cortar casi cualquier cosa, era ineficaz contra el arma biológica, ya que ésta tenía la capacidad de evolucionar y adaptarse a cualquier habilidad de su oponente. Kohou, herido, llevó a Sarake a un lugar seguro por un momento. Aunque estaba lastimado, no le dio mucha importancia. El arma biológica comenzó a elevarse, lo que obligó a Kohou a invocar a su león para enfrentarlo. Sin embargo, al hacerlo, el león impactó contra el arma, haciéndola caer y destruyendo el suelo donde Kohou estaba de pie. Ambos cayeron al nivel inferior y se apresuraron a buscar un camino de regreso antes de que el arma pudiera alcanzarlos. Kohou le preguntó a Sarake si estaba bien, recordando que Yukina había mencionado que Sarake tenía problemas al tocar a los hombres, pero no había tiempo para preocuparse por eso, ya que el arma estaba escalando rápidamente. Mientras tanto, Asahi estaba a punto de descifrar todos los comandos, por lo que Yukina salió y derrotó a los dos guardias bestiales que vigilaban afuera. Luego, se infiltró en la sala de contención y descubrió que había muchas más armas biológicas, revelando que el objetivo de Christoph era controlar un ejército entero de esas armas. Christoph se transformó y atacó a Yukina, llevándola a una lucha en el exterior. En medio de la batalla, una lanza voló hacia Yukina. Fue Yace quien la lanzó, y gracias a la lanza, Yukina pudo cortar un brazo de Christoph de un solo golpe. Sin embargo, Christoph logró tomar el control de las armas biológicas a través de Asahi, dejando a Sarake y Kohou atrapados abajo. Kohou no podía usar su león eléctrico en ese lugar porque podría poner en peligro a todos. Al notar que Sarake estaba empapada, le ofreció su abrigo para que se cubriera. Sarake luego le preguntó a Kohou si ella le parecía alta, refiriéndose a su estatura y como siempre había sentido que debía comportarse como la hermana mayor debido a su altura. Sin embargo, cuando Kohou la cargó en brazos, se sintió bastante cómoda. Abrazó a Kohou y le ofreció su sangre, aunque aún temía traicionar a Yukina, pero Kohou era el único que le hacía sentir segura en lugar de asustada, como le ocurría con otros hombres. Mientras tanto, Yace se sentía impotente, ya que su papel era observar y no podía participar en la batalla. Sin embargo, Kohou logró invocar otra bestia mágica y voló fuera del agujero montado en ella. Christoph había huido, dejando a sus subordinados para que se encargaran de Yukina, pero la profesora Natsuki llegó para ayudarla. Gracias a Yukina, que rompió la barrera alrededor del yate, Natsuki pudo subir a bordo. Ella se encargaría de los enemigos, permitiendo que Yukina terminara lo que había comenzado, ya que Kohou aún no necesitaba su ayuda urgentemente. De repente, Mouwar llamó a Yukina para guiarla sobre cómo controlar las armas biológicas. Christoph, por su parte, había tomado el control de la principal arma biológica y la dirigió hacia Kohou. Aunque Kohou pudo bloquear algunos ataques, uno de ellos se desvió y se dirigió hacia la ciudad. Butler ofreció nuevamente su ayuda, pero Kohou insistió en que esta era su batalla. Yukina regresó para luchar junto a Kohou, y al ver que Sarake llevaba la chaqueta de Kohou, decidió que hablarían de eso más tarde. Juntos, continuaron luchando contra las armas biológicas, pero cuanto más las golpeaban, más rápido se regeneraban y se adaptaban.
El león de Kohou también había perdido su capacidad de amenaza, pero Yukina explicó que Asahi había implantado un comando de autodestrucción en las armas, que se activaría justo cuando se regeneraran. Lo único que necesitaban era acercarse a la principal para que Mouward pudiera activar el comando. El problema era cómo llegar hasta la principal. Sarake se ofreció a encargarse de eso. Transformó su espada en un arco y lanzó un hechizo hacia el cielo, desactivando temporalmente a las pequeñas armas biológicas. Yukina y Kohou aprovecharon la oportunidad y se lanzaron hacia la principal. Yukina se enfrentó a Christoph mientras Kohou convocaba a dos bestias mágicas para atacar la principal, logrando detenerla momentáneamente. En ese instante, Yukina arrojó el teléfono de Asahi al interior del arma principal, y Mouward activó el comando, haciendo que todas las armas biológicas se convirtieran en piedra y se desmoronaran en pedazos. Yukina entonces preguntó a Kohou sobre si había bebido la sangre de Sarake. Al escuchar que Sarake lo había permitido voluntariamente, se sintió aliviada, ya que temía que Kohou la hubiera forzado. Mientras tanto, Butler decidió marcharse, satisfecho de haber tenido un rato de entretenimiento. Sin embargo, fue abordado por oficiales del gobierno, quienes le ofrecieron un puesto como embajador plenipotenciario. Aceptó, pensando que le proporcionaría el entretenimiento que buscaba. Esa noche, Asahi despertó en el hospital y preguntó qué había sucedido. Kohou le explicó que todo había sido resuelto. Cuando fue a buscarle un poco de agua, Asahi aprovechó la oportunidad para darle un beso. Kohou casi fue descubierto por su hermana Nagise, pero esta vez Asahi lo encubrió. A la mañana siguiente, mientras iban en el tren, Kohou no dejaba de pensar en el beso de Asahi, lo que llevó a Yukina a preguntarle si estaba ocultando algo. Pero él simplemente le dijo que se vistiera adecuadamente, cambiando de tema. Kohou también mencionó que últimamente Sarake lo llamaba con frecuencia, a menudo sin motivo aparente. Yukina sospechaba que Sarake había cambiado su actitud hacia Kohou. Al llegar a la clase, Yace notó que Kohou parecía estar desvelado, y la presidenta de la clase comentó que probablemente tenía problemas con las chicas, lo que hizo que Kohou pensara que tal vez ella realmente tenía habilidades de adivinación. Asahi también llegó, y dado que tampoco había dormido bien la noche anterior, la presidenta aprovechó para burlarse de ambos. Al ver que Kohou estaba preocupado, Asahi lo invitó a la sala de arte durante el almuerzo. Ambos fueron allí, y Kohou tuvo que posar como modelo para Asahi. Ella le pidió que sonriera, pero Kohou se preguntaba desde cuándo los modelos debían seguir las órdenes del artista. Asahi luego sacó una serie de disfraces que había tomado del club de teatro y le pidió a Kohou que se los probara. Aunque él se negó al principio, Asahi sugirió que se vistieran juntos para que él no se sintiera incómodo. Asahi se desnudó primero, lo que hizo que Kohou cediera. Ella se vistió como una sirvienta mientras que Kohou se puso un traje de mayordomo. Asahi tomó algunas fotos para recordar el momento, y Kohou también tomó una foto para asegurarse de que ella no usara las fotos como chantaje. Después, se tomaron una foto juntos, y Asahi le preguntó a Kohou si estaba ocultándole algo. Kohou no pudo responder, por lo que Asahi le propuso que se encontraran de nuevo el fin de semana en el mismo lugar, sugiriendo que él podría responderle entonces si lo deseaba. Más tarde, Kohou se encontró con Yukina y le pidió consejos sobre su dilema, cómo debería responderle a Asahi. Kohou se había involucrado en muchos asuntos con ella, pero no podía permitir que descubriera que él era el cuarto progenitor. Pero Kohou sabía que no podía ocultar la verdad para siempre, especialmente si eso ponía a Asahi en peligro. Se dio cuenta de que, como cuarto progenitor, ya no podía llevar una vida egoísta. Yukina reconoció los esfuerzos que Kohou había hecho hasta ahora y le recordó que tenía derecho a ser egoísta, y que revelar su identidad a Asahi era una decisión que dependía únicamente de él. Sin embargo, le advirtió que si decidía contárselo, lo que realmente debería preocuparle era cómo afectaría a Nagise, no a Asahi. De repente, ambos notaron que Nagise estaba hablando con un compañero de clase, quien acababa de entregarle una carta. Kohou, sorprendido, pensó que tal vez alguien le estaba confesando sus sentimientos a su hermana, pero Yukina le informó que Nagise era bastante popular en su clase. Esa noche, Kohou recibió una llamada de Sarake. Ella le comentó que ese fin de semana comenzaría a trabajar en la isla como guardiana de una persona importante, y aunque se quejaba de que estaría muy ocupada y no podría llamarlo con frecuencia, terminó aceptando lo que Kohou le dijo. Justo en ese momento, Kohou se dio cuenta de que había un incendio en la ciudad. A la mañana siguiente, preocupado por la confesión del día anterior, Kohou decidió ir a ver cómo estaba Nagise. Yukina lo acompañó, y ambos subieron al tejado,
donde escucharon algunas palabras que parecían comprometedoras, lo que llevó a Kohou a irrumpir en la escena. Sin embargo, solo encontró a su hermana y al chico de ayer jugando con unos gatos. Resultó que ambos estaban buscando a alguien que pudiera cuidar a los gatitos. Nagise explicó que no había mencionado nada porque en su edificio no se permitían mascotas, y no quería que Yukina se sintiera mal por no poder ayudar, ni tampoco quería que Kohou se entrometiera. Los gatitos habían sido encargados a Nagise por su compañera de clase Kanen. Kohou finalmente conoció a Kanen y notó que era bastante guapa. Kanen era compañera de Nagise desde el año pasado, y aunque al principio era bastante tímida y solía ser evitada por los demás, Nagise le explicó a Kanen que, en realidad, no la evitaban, los chicos simplemente la encontraban tan hermosa que habían hecho una regla de no acercarse a ella, limitándose a ser sus fans desde la distancia. Desde la llegada de Yukina, el club de fans de los chicos ahora tenía 2 ídolos, y solían reunirse para maldecir a Kohou por su cercanía con ellas. Nagise luego pidió a Yukina y Kohou que ayudaran a Kanen con los gatitos, ya que tenía que atender otros asuntos en su club. Kanen luego los llevó a ambos al monasterio donde fue cuidada cuando era pequeña. El lugar había sido abandonado, y Kanen solo quería cuidar de los gatitos hasta que alguien pudiera adoptarlos, aunque sabía que sería difícil. Incluso había considerado la posibilidad de cuidarlos por el resto de su vida, lo que llevó a Kohou a animarla. Mientras tanto, Yace había concertado una reunión con la profesora Natsuki. Le informó que había un demonio volando por la ciudad y atacando a otros demonios. Todos los demonios atacados tenían en común que les habían arrancado el diafragma y los riñones. Butler explicó que esos eran los lugares donde se concentraba el alma de un demonio, y que sabía quién estaba detrás de los ataques. Sin embargo, exigió que no involucraran a Kohou, ya que él sabía que Kohou no podría derrotar a ese demonio, y no podía permitir que el cuarto progenitor, a quien tanto apreciaba, muriera. Poco después, Kohou ayudó a Kanen a encontrar un hogar para los gatitos. Una chica que Kohou conocía le contó que el monasterio donde Kanen había vivido sufrió un incidente, y que Kanen fue la única sobreviviente. Kanen había encontrado otro gatito, pero este decidió cuidarlo ella misma. La profesora Natsuki apareció para advertirles que traer animales a la escuela estaba prohibido, pero les dijo que haría la vista gorda si Kohou la acompañaba esa noche. Esa noche, Kohou siguió a Natsuki como le había pedido. Había un festival, y ella creía que el demonio que había estado causando estragos recientemente aparecería, por lo que necesitaba que Kohou lo enfrentara. Como Kohou no podía volar, Natsuki se encargaría de llevarlo, y todo lo que él tenía que hacer era derribar al demonio. Pronto, vieron aparecer a los 2 demonios que debían capturar, y Natsuki le indicó a Astarte que ordenara el lanzamiento de fuegos artificiales para distraer a la gente mientras luchaban en el cielo. Natsuki los teletransportó cerca del lugar donde los 2 demonios estaban peleando, y al acercarse, se dieron cuenta de que las criaturas se parecían más a ángeles que a demonios. Natsuki lanzó cadenas para inmovilizarlos, pero no lograron hacer mucho efecto. Le pidió a Kohou que no se contuviera si no quería morir. La torre cercana fue derribada por uno de los ángeles, y Natsuki tuvo que usar sus cadenas para evitar que cayera. Kohou invocó a su unicornio para atacar, pero el ángel de cabello negro bloqueó el ataque por completo. De repente, el ángel de cabello blanco atacó al ángel de cabello negro por sorpresa y lo apuñaló en el lugar donde se concentra el alma, como en los incidentes anteriores. Sin embargo, el ángel de cabello negro logró golpear la máscara del ángel de cabello blanco, revelando a Kohou que el ángel de cabello blanco era en realidad Kanen. Kohou intentó despertar a Kanen, pero ella no podía controlarse a sí misma y devoró al otro ángel antes de volar lejos. A la mañana siguiente, Kohou y Yukina se dirigieron a buscar el centro de investigación del padre de Kanen. Cuando llegaron, pidieron a la recepcionista que los llevara ante el doctor, quien era el padre de Kanen. Fueron llevados ante la asistente del doctor, quien les informó que el doctor no estaba en la isla y les dio la dirección donde estaba realizando su investigación para que pudieran buscarlo. Posteriormente, ambos fueron llevados a un avión que los transportó a otra isla. Yukina parecía temer volar, así que Kohou le tomó la mano para calmarla. Al aterrizar, el piloto se marchó rápidamente, informándoles que habían sido engañados. Yukina se dio cuenta de que el doctor no estaba allí y que Kohou había sido atraído fuera de la isla a propósito. Ambos lamentaron no haber avisado a Natsuki de antemano. Ahora necesitaban buscar comida y agua para sobrevivir. Yukina estaba visiblemente molesta, y mientras exploraban, encontraron algunos búnkeres en la playa. Las vainas de bala aún eran recientes, lo que indicaba que alguien había estado allí.
Decidieron acampar dentro de uno de los búnkeres y se prepararon para buscar comida. Mientras tanto, Sarake llegó al monasterio para investigar sobre Kanen, y se encontró con Yace. Él quería llegar a un acuerdo con ella, le daría la ubicación de Kohou a cambio de que mantuviera en secreto su identidad ante los demás. De repente, Nagise y Asahi aparecieron, y Asahi y Sarake empezaron a discutir. Sarake fue acusada de ser una loca que intentaba dañar a Kohou, mientras que Asahi fue llamada la amante de Kohou. En ese momento, Kohou estaba usando su león eléctrico para pescar, salpicando a Yukina en el proceso. Yukina había preparado algo de comida, que consistía principalmente en cocos, y aunque no era lo ideal, Kohou decidió conformarse. De repente, recordó que era sábado, el día en que había prometido posar como modelo para Asahi. Su ausencia podría hacer que Asahi saliera a buscarlo, dándoles una oportunidad más de ser encontrados. Aunque estaba preocupado por Kanen, Kohou se dio cuenta de que él mismo estaba en una situación difícil. Mientras tanto, Asahi había accedido a las cámaras de seguridad y había descubierto el lugar al que habían enviado a Kohou. Sarake pronto enviaría un barco a ese lugar, mientras las dos chicas continuaban discutiendo, queriendo saber cuál era la relación de la otra con Kohou. En ese momento, Kohou se despertó en medio de la noche y no encontró a Yukina, por lo que decidió ir a buscarla. Yace aconsejó a las dos chicas que dejaran de pelear y se centraran en encontrar a Kohou primero. Asahi también le preguntó a Sarake por qué estaba buscando información sobre Kanen. Sarake explicó que actualmente estaba trabajando como guardiana para la princesa de Europa del Este, Folia, y que la princesa quería reencontrarse con Kanen. En ese momento, Kohou se topó con una chica que se estaba bañando bajo la luz de la luna, lo que despertó de nuevo su sed de sangre. Justo cuando se limpiaba la sangre de la nariz, la chica desapareció, y Yukina apareció, apuntando su lanza hacia él, creyendo que la estaba espiando. Kohou le explicó que había visto a una chica que se parecía a Kanen, pero mayor, en el otro lado. Yukina tomó prestada su chaqueta y sugirió que fueran juntos a buscarla. Mientras buscaban, encontraron un barco enviado por el doctor. Un grupo de soldados salió del barco y les disparó a ambos. Al darse cuenta de que eran enemigos, Yukina atacó primero. Aunque los derribó, los soldados se levantaron y continuaron atacando. Kohou intervino, considerando la posibilidad de usar una bestia mágica, pero la chica de antes apareció y disparó una bala que acabó con todos los soldados. Cuando se acercó a Kohou, se presentó como la princesa Folia y le reveló que sabía que él era el cuarto progenitor. Los robots de antes seguramente la habían estado siguiendo, lo que explicaba por qué eran tan difíciles de derrotar. Folia le pidió a Kohou que usara su bestia mágica para hundir el barco, ya que estaba siendo controlado de forma remota y no podían aprovecharlo, además de que seguramente había más robots en su interior. Kohou se enfrentó a ellos y usó su león para destruir tanto a los robots como al barco. Mientras tanto, la asistente que conocieron antes se reunió con el doctor, quien estaba modificando a Kanen para perfeccionarla aún más. Una vez terminada, Kanen se convertiría en el ángel más poderoso y sería extremadamente útil para la guerra militar. La asistente mencionó que habían capturado al cuarto progenitor y que podrían usarlo para probar el poder de Kanen. Folia llevó a Kohou y Yukina al lugar donde estaba su barco. Había quedado varado allí después de esquivar un ataque de los robots del doctor. El doctor había sido un hechicero real en el palacio de la familia de Folia, por lo que la mayoría de los hechizos que conocía requerían la sangre real de ella para activarse. La razón por la que Kanen se parecía a ella era porque Kanen era hija del abuelo de Folia. Hace 15 años, su abuelo tuvo una relación ilícita con otra mujer y de esa unión nació Kanen. Por lo tanto, Kanen es técnicamente la tía de Folia y también pertenece a la línea de sangre real. Debido al escándalo de Kanen, el palacio ahora estaba en caos, y Folia no podía ignorar el hecho de que el doctor había adoptado a Kanen como su hija. Sin embargo, sabía que ya era demasiado tarde cuando Kohou le dijo que Kanen se había convertido en una criatura alada. Según Folia, el doctor había creado ángeles artificiales obligando a los humanos a pasar por una evolución espiritual para renacer como una especie superior. De repente, llegó otro barco, y Kohou se preparó para invocar a su bestia mágica para destruirlo nuevamente. Pero se hizo una bandera blanca, y el doctor salió para encontrarse con los tres. Explicó que Kanen había derrotado y absorbido a 6 ángeles artificiales más y que estaba a punto de alcanzar el estado de un verdadero ángel. Los dos hombres detrás del doctor estaban enfrentando problemas financieros y por eso habían invertido en su investigación, esperando obtener resultados. Luego,
Activaron a Kanen para que luchara contra Kohou, ya que querían crear una demostración impresionante de su arma, mostrando que su ángel creado podía derrotar al vampiro más fuerte. Yukina atacó primero, pensando que, dado que Kanen había sido creada con magia, su lanza podría romperla, pero fue en vano. La mujer rubia se unió a la lucha contra Yukina, mientras que el piloto del avión anterior se transformó en una bestia para enfrentarse a Folia. Kanen, mientras tanto, se centró en Kohou, pero sus bestias mágicas no podían derrotar a un ser que no existía realmente en este mundo. En un instante, Kohou fue atravesado por un disparo, y todos pensaron que la batalla había terminado rápidamente. Kanen comenzó a perder el control, lo que llevó a los 3 villanos a huir. Kanen se transformó en un torbellino de hielo, y Yukina hizo todo lo posible por despertar a Kohou. Mientras tanto, Sarake se infiltró en uno de los barcos de la corporación armamentista con la que el doctor había colaborado, buscando encontrar el lugar donde Kohou y Yukina habían sido abandonados. Sarake, por casualidad, se encontró con la profesora Natsuki en el lugar. Natsuki le informó que, 1 hora antes, habían recibido una señal de socorro del barco de Folia, y parecía que Folia estaba junto a Kohou y Yukina. Sin embargo, ambas notaron el torbellino de hielo y supieron que Kohou estaba metido en otro problema. Yukina usó su lanza para crear un escudo que protegiera a los 3, pero era solo una solución temporal. Kohou aún no despertaba, aunque su herida ya había sanado, dejando una cicatriz. Folia notó que una de las bestias mágicas latentes de Kohou podría ser capaz de contrarrestar el poder de Kanen, así que decidió intentar darle su sangre para despertar a esa bestia. Se quitó la chaqueta para intentar estimular a Kohou, pero justo cuando estaba a punto de besarlo, Yukina la detuvo y decidió hacerlo ella misma. Yukina se hizo un corte en la mano y recogió la sangre en su boca antes de dársela a Kohou. Él despertó y bebió la sangre de Yukina, recuperando completamente sus fuerzas, pero no logró despertar a la bestia mágica. Folia entonces le ordenó a Kohou que bebiera su sangre, y al ver que ella estaba dispuesta, él lo hizo. Kohou logró salir del escudo de hielo y comenzó a confrontar al doctor, acusándolo de nunca haber amado realmente a Kanen. Pero el doctor insistió en que su amor por Kanen fue lo que lo llevó a convertirla en un ángel, para que nadie pudiera dañarla. Mientras discutían, los 2 hombres de la corporación armamentista interrumpieron, revelando que habían creado 2 ángeles clon adicionales sin el consentimiento del doctor. Planeaban capturar a Folia para clonarla y crear más ángeles de calidad superior. Evidentemente, Kohou no iba a permitir que eso sucediera. Estaba decidido a destruir su plan ridículo. Yukina se preparó para apoyarlo nuevamente, enfrentándose a la mujer rubia y a los 2 ángeles clon, dejando a Kanen en manos de Kohou. Yukina se lanzó a la batalla, intentando arrebatarle el control a la mujer rubia. La mujer llamó al hombre bestia en su ayuda, pero Folia le disparó, dejándolo fuera de combate. La mujer rubia se lanzó a atacar a Folia, pero esta activó un estado de espada de energía en su arma y la cortó, haciendo que el control cayera de sus manos. Yukina aprovechó la oportunidad para tomar el control, y Folia sentenció a la mujer rubia antes de derrotarla con un golpe final. Yukina logró controlar a los 2 ángeles clonados, mientras que Kohou invocó a su nueva bestia mágica, un dragón de 2 cabezas. El dragón arrancó las alas de Kanen y arrastró su poder de regreso a este mundo. Aunque no pudo derrotar a Kanen por completo, el hecho de traerla de vuelta al espacio físico permitió que Yukina pudiera golpear a Kanen y sellar su energía mágica. La energía divina dentro de Kanen se liberó, y Kohou ordenó a su dragón que la devorara por completo. Kohou luego se acercó al doctor y le dijo que el perdón o no por sus acciones dependería de la decisión de Kanen. Sarake y Natsuki estaban a punto de llegar para recoger a Kohou y a los demás, mientras que Folia le reveló a Kanen que ella también era parte de su familia. Yace interrogó al doctor, quien admitió que había creado a los ángeles con el objetivo de erradicar a los progenitores del mundo. Por otro lado, Kohou se enteró de que Natsuki sería la nueva protectora de Kanen. Antes de despedirse, Folia aprovechó la oportunidad para besar a Kohou, lo que lo metió en problemas cuando Asahi y su hermana Nagise llegaron poco después. Ambas exigían una explicación de Kohou, mientras él solo deseaba que lo dejaran en paz.